Pienso que muchas personas están acostumbradas a una vida en la que todo sigue su curso habitual, y eso es normal. Sin embargo, todo puede cambiar en un solo instante, especialmente cuando todo el mundo se encuentra al borde de la vida y la muerte. En este video propongo reflexionar juntos sobre posibles catástrofes a gran escala que representan una amenaza para la humanidad. Disfruten la visualización. Cada uno de nosotros vive su vida sin pensar en que sobre nuestras cabezas, a una velocidad monstruosa de hasta 25.000 kilómetros por hora, vuelan millones de fragmentos de origen cósmico. La basura espacial, restos de cohetes, etapas de lanzamiento ya utilizadas, fragmentos de satélites destruidos e incluso pequeños tornillos perdidos por astronautas, representa una amenaza para nuestro planeta debido a su enorme cantidad. Hoy en día, el espacio cercano a la Tierra se asemeja a un gigantesco vertedero. Según datos de la Agencia Espacial Europea, en órbita hay más de 36.000 objetos de mayor tamaño que 10 centímetros, y el número de las partículas más pequeñas se cuenta por cientos de millones. Cada uno de ellos es una especie de bala capaz de convertir un satélite operativo en una nueva nube de escombros. Además, la basura espacial regresa periódicamente a la Tierra. Por lo general, esto ocurre de manera imperceptible para la gente común, pero en ocasiones se producen incidentes graves. Por ejemplo, en el año 1978, el satélite soviético Cosmos 54, con un reactor nuclear a bordo, cayó en el territorio de Canadá. Se considera que provocó contaminación radiactiva. En el año 2021, fragmentos del cohete Falcon 9 cayeron en el estado estadounidense de Washington, rozando por poco zonas residenciales. Y en el año 2022, un fragmento del cohete chino CCA-5B cayó en el Océano Índico, por pura casualidad, lejos de áreas densamente pobladas. Sin duda, las tragedias terribles tras la caída de basura espacial suelen evitarse gracias a la atmósfera de nuestro planeta. Sin embargo, incluso los fragmentos más diminutos, debido a su enorme velocidad de desplazamiento, representan un serio peligro para satélites y naves espaciales. Así, en el año 2016, un micrometeoroide de tamaño inferior a 1 centímetro perforó un agujero en el panel solar de la Estación Espacial Internacional. El principal peligro de la colisión de la basura espacial con los aparatos en funcionamiento radica en el efecto de destrucción en cascada, conocido como el síndrome de Kessler. Su esencia es que, al colisionar dos objetos, se forman numerosos fragmentos nuevos que, a su vez, impactan contra otros satélites, generando una avalancha de destrucción. En el escenario más sombrío, la órbita terrestre baja puede convertirse en una zona impracticable, donde cualquier aparato recién lanzado sería destruido al cabo de unos pocos minutos. Si el síndrome de Kessler comienza a desarrollarse con toda su fuerza, la humanidad corre el riesgo de perder el acceso al espacio durante largas décadas. La órbita se transformará en un campo mortal de fragmentos de alta velocidad, donde los vuelos tripulados y el lanzamiento de nuevos satélites serán imposibles. La Estación Espacial Internacional y otros objetos orbitales serán destruidos. Además, perderemos nuestro escudo espacial, es decir, los sistemas de alerta temprana ante la aproximación de meteoritos y potentes tormentas solares. Hoy en día, los operadores de la Estación Espacial Internacional se ven obligados a realizar maniobras de evasión hasta 4 veces al año, y las primas de seguros para el lanzamiento de aparatos espaciales se han triplicado. La basura espacial es un problema grave, y actualmente las autoridades de muchos países están orientadas a resolverlo. Hoy en día, todo el mundo habla del calentamiento global, como resultado del cual los glaciares se derriten y los desastres naturales se vuelven más frecuentes. Sin embargo, no es el único cambio climático capaz de conducir a una verdadera catástrofe. Y aunque un período glaciar nos parezca algo lejano, en realidad también forma parte de un ciclo natural recurrente. Un período glaciar es una etapa larga y compleja en la vida de nuestro planeta, que tiene sus propias fases de desarrollo. Comienza cuando la temperatura media de la Tierra desciende de manera notable. Los inviernos se vuelven más largos y la nieve deja de derretirse por completo incluso en verano.
Luego comienza la expansión activa de los glaciares. Estos se transforman en verdaderos gigantes, capturando vastos territorios y reforzando el enfriamiento. En el punto máximo del período, los hielos alcanzan su tamaño máximo y las temperaturas descienden al mínimo. Podría parecer que en ese momento, la vida en nuestro planeta debería terminar, ya que se convertiría en una esfera helada, pero en la Tierra todo es cíclico, y a medida que cambian sus parámetros orbitales, comienza un calentamiento lento, como resultado del cual los glaciares retroceden y el nivel del mar se eleva. Se considera que durante los últimos 2,6 millones de años hubo varias decenas de períodos glaciares. Estos se alternaron con interglaciares cálidos, creando un ritmo natural de cambios climáticos. La última gran glaciación comenzó hace unos 110.000 años y terminó hace unos 9.700 años. El máximo glaciar ocurrió aproximadamente hace 20.000 años. En ese entonces, los mantos de hielo cubrían América del Norte y Europa, y el nivel del mar era 120 metros más bajo que el actual. Es lógico suponer que pronto debería comenzar el siguiente período. Si nos basamos en los ciclos de Milankovitch, los ciclos de variación de la cantidad de luz solar dependiendo de la posición del eje terrestre, un nuevo período glaciar podría comenzar dentro de 15 a 20.000 años. Sin embargo, la actividad humana ralentiza considerablemente este proceso. La mayoría de los científicos considera que la humanidad ya ha pospuesto la próxima glaciación por decenas de miles de años. Pero aún así, imaginemos qué ocurriría si el período glaciar comenzara ahora mismo. Las consecuencias de esta catástrofe serían devastadoras. En primer lugar, cambiaría el aspecto del planeta. Los glaciares cubrirían enormes territorios, convirtiendo paisajes familiares en desiertos helados. El nivel del mar primero se elevaría ligeramente y luego descendería de forma brusca cuando el agua se transformara en nuevos glaciares. Muchas ciudades costeras quedarían lejos del agua y en el lugar de las zonas poco profundas aparecerían nuevas extensiones de tierra. El clima se volvería más severo. Los inviernos serían muy largos y los veranos cortos y frescos. Esto, sin duda, provocaría enormes dificultades para la agricultura. Las cosechas disminuirían y los alimentos se volverían escasos. Las personas tendrían que buscar nuevas formas de producir comida, posiblemente en invernaderos cerrados con calefacción artificial. El período glaciar también afectaría negativamente a la infraestructura. Las carreteras, los puentes y los edificios no están diseñados para la congelación constante del suelo y la presión del hielo, por lo que se deteriorarían rápidamente. El sector energético también se vería afectado. Las centrales eólicas y solares perderían eficiencia debido a la nieve y a las pocas horas de luz diurna. Las centrales térmicas enfrentarían escasez de combustible, y las centrales nucleares se convertirían casi en la única fuente estable de energía, aunque su mantenimiento se volvería más complejo. Millones de personas se verían obligadas a migrar hacia regiones más cálidas. Esto provocaría tensiones, lucha por los recursos y posibles conflictos. Los estados tendrían que unir esfuerzos para proporcionar a la población alimentos, agua y calor. A pesar de que las consecuencias de un período glaciar parecen aterradoras, la humanidad ha demostrado en repetidas ocasiones su capacidad para adaptarse a condiciones duras. En la historia hubo épocas en las que las personas sobrevivieron durante eras glaciares utilizando el fuego, ropa abrigada, la caza y la recolección. Hoy en día contamos con ciencia, tecnología y un enorme acervo de conocimientos. Por lo tanto, un período glaciar no podrá poner fin a la humanidad. Todos saben lo horribles que fueron la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Millones de muertos, ciudades destruidas, largos años de reconstrucción y una huella imborrable en la memoria de la humanidad. Estas tragedias fijaron en la conciencia de las personas una verdad sencilla: la repetición de algo semejante es inadmisible. Sin embargo, en los últimos años se escuchan cada vez con más frecuencia pronósticos alarmantes sobre la posibilidad de una tercera guerra mundial. Las guerras nunca surgen de la nada. Se convierten en el resultado de una acumulación prolongada de contradicciones irresueltas, económicas, geopolíticas, ideológicas y relacionadas con los recursos. Hoy en día, la profundidad y la magnitud de estas contradicciones parecen superar a las que condujeron a las guerras mundiales del siglo pasado.
Sin embargo, la guerra aún no ha comenzado. El factor clave de contención del conflicto militar ha sido la doctrina de la paridad nuclear. La idea de la destrucción mutua asegurada hacía inútil una guerra directa a gran escala entre potencias nucleares. No obstante, en las últimas décadas este mecanismo de disuasión se ha ido debilitando gradualmente. La Tercera Guerra Mundial, si llega a producirse, será fundamentalmente distinta en su apariencia. A diferencia de las guerras del pasado, es poco probable que comience con una declaración de movilización y combates frontales. Más bien será un conflicto prolongado y multifacético, comúnmente denominado guerra híbrida. La guerra híbrida combina acciones militares tradicionales con ciberguerras, guerras de información, sanciones económicas y el apoyo a insurgentes que operan en el territorio del adversario. En este tipo de escenario, las fronteras entre guerra y paz se vuelven condicionales y las hostilidades pueden desarrollarse simultáneamente en los espacios físico, digital y cognitivo. Un papel clave en esta guerra lo desempeñarán los sistemas de armas autónomos, los drones y los medios de guerra electrónica. Lo más probable es que las armas nucleares se conviertan en el último argumento de las grandes potencias, pero las consecuencias incluso de un intercambio limitado de ataques serían catastróficas. Millones morirían de inmediato y decenas de millones a causa de las consecuencias posteriores. Además, la humanidad se enfrentaría a una catástrofe ecológica, un colapso económico, una desintegración social y un retroceso tecnológico. Por estas razones, las autoridades de las potencias nucleares todavía se abstienen de emplear armas destructivas. Pero incluso sin ellas, una guerra híbrida global es capaz de causar un daño irreparable. El único camino real para evitar la catástrofe es revivir la diplomacia y no olvidar que, en la era nuclear, no hay vencedores. En los últimos años, el mundo se ha enfrentado en repetidas ocasiones a pandemias a gran escala que obligaron a las personas a reflexionar seriamente sobre el peligro de la muerte. Los mayores brotes de enfermedades virales suelen observarse en grandes ciudades. Sin embargo, actualmente los científicos hablan cada vez más de que la humanidad tendrá que enfrentarse a una amenaza que se esconde lejos de las megaciudades, en los hielos eternos del Ártico y la Antártida, así como en los glaciares de alta montaña y las zonas de permafrost. Allí, congelados durante decenas y cientos de miles de años, duermen antiguos microorganismos, virus y bacterias, con los que el organismo humano moderno nunca ha tenido contacto. Y el calentamiento global los está despertando poco a poco. La velocidad del deshielo de los glaciares y el retroceso de los límites del permafrost han alcanzado hoy dimensiones alarmantes. El Ártico se está calentando varias veces más rápido que el promedio del planeta. En solo medio siglo, la superficie del hielo marino se ha reducido en más de la mitad. A medida que las capas de hielo se derriten, se liberan estratos sellados por la naturaleza durante milenios. En estos estratos se conservan muestras biológicas capaces de volver a una vida activa. Las investigaciones ya han arrojado hallazgos inquietantes. En el permafrost siberiano, los científicos descubrieron el Pitovirus sibericum, un virus de unos 30.000 años de antigüedad que ha conservado la capacidad de infectar amebas. Junto a él se encontró también el Mollivirus sibericum, con una estructura diferente pero igualmente viable. Además, en los glaciares del Tíbet y el Himalaya se descubrieron decenas de genomas virales que no tienen equivalentes en las bases de datos modernas. Su naturaleza y su peligro potencial siguen siendo desconocidos. A muchos puede parecerles que todo esto es una invención y que los virus antiguos no representan un peligro para la sociedad moderna. Sin embargo, en el año 2016, un brote de ántrax en Yamal estuvo directamente relacionado con el deshielo de un antiguo foco de infección. Entonces, las esporas de Bacillus anthracis salieron del suelo congelado e infectaron a las manadas de renos y posteriormente también afectaron a las personas. Entonces, ¿en qué radica el peligro de los virus antiguos? La amenaza clave es la ausencia total de inmunidad frente a ellos en el ser humano moderno. A lo largo de miles de años de existencia, nuestro organismo ha perdido la memoria de encuentros con estos microorganismos, lo que significa que nuestro sistema inmunológico puede no reconocerlos como una amenaza.
Además, las vacunas estándar y los medicamentos antimicrobianos no están diseñados para tratar infecciones antiguas y por lo tanto resultarían ineficaces, mientras que el diagnóstico de la enfermedad se vería dificultado por la ausencia de pruebas para patógenos desconocidos. A esto se suma el riesgo de que los virus antiguos comiencen a intercambiar fragmentos de genoma con patógenos modernos, creando nuevas cepas impredecibles. Hoy en día, los científicos estudian activamente los riesgos asociados a una posible infección humana por virus antiguos. Para ello se lleva a cabo un monitoreo del deshielo del permafrost y los glaciares. Se analizan muestras de hielo y suelo en busca de células viables y se crean bancos de patógenos antiguos para investigar sus propiedades. Sin embargo, todavía se desconoce cuántos patógenos se esconden exactamente en los hielos, cuáles de ellos son capaces de infectar a los seres humanos y cuán grave puede ser la amenaza que representen para el organismo. Desde la antigüedad, la humanidad se ha preguntado si realmente estamos solos en el universo, pero solo recientemente la ciencia se ha acercado a la búsqueda real de vida extraterrestre. Los telescopios modernos detectan exoplanetas que son adecuados para la posible existencia de vida y en el medio interestelar los científicos encuentran rastros de moléculas orgánicas. Además, algunas anomalías cósmicas aún no han recibido una explicación inequívoca. En este contexto surge inevitablemente la idea de que la vida extraterrestre sí existe, pero podría convertirse en una amenaza para nuestra civilización y necesita realmente la Tierra. Teóricamente, la Tierra puede representar un interés especial para los extraterrestres, y he aquí por qué. Ante todo, nuestro planeta es rico en recursos valiosos, en particular agua. Para una civilización que haya agotado las reservas de su planeta natal, la Tierra podría ser una fuente potencial de materias primas. La diversidad única de la biosfera terrestre puede resultar valiosa para la investigación científica, la bioingeniería o incluso la colonización, si los extraterrestres necesitan ecosistemas similares a los suyos. Y por último, la propia humanidad puede convertirse en objeto de estudio y de experimentos científicos. Por supuesto, es difícil creer en todo esto, pero aún así imaginemos posibles escenarios de una invasión alienígena de nuestro planeta. Tal vez los extraterrestres comenzarían con una expansión encubierta, por ejemplo, mediante la instalación de estaciones automáticas para la extracción de recursos o la observación. Poco a poco, aumentarían el tiempo de presencia en la Tierra para adaptarse. Durante ese periodo, las personas ni siquiera sospecharían que alguien ya ha decidido apropiarse del planeta. Cuando los extraterrestres estén completamente preparados para la invasión, actuarán de forma fulminante, sin dejar a la humanidad ninguna posibilidad. Las civilizaciones extraterrestres podrían atacar mediante tecnologías digitales, por ejemplo, desconectando las comunicaciones y pirateando infraestructuras. O bien, los extraterrestres podrían atacar utilizando microorganismos extraterrestres capaces de provocar pandemias, destruir ecosistemas o causar mutaciones. También es posible un escenario de bloqueo orbital. Los extraterrestres podrían desplegar armas en órbita, bloqueando el lanzamiento de cohetes y desactivando satélites. Cualquier resistencia a sus condiciones sería reprimida mediante ataques selectivos con armas poderosas. Y si los representantes de civilizaciones extraterrestres poseen tecnologías de manipulación de la conciencia, podrían influir en la percepción humana, provocando alucinaciones masivas y generando así conflictos entre estados. Sin duda, estos escenarios parecen fantásticos, y la idea de una invasión alienígena sigue siendo hipotética. Pero, a pesar de ello, no se puede descartar por completo una amenaza de este tipo, ya que el universo tiene dimensiones colosales y aún no sabemos nada de lo que ocurre más allá de los límites del universo observable. Creo que muchos de ustedes recuerdan la película de ciencia ficción de Michael Bay titulada Armageddon. Su trama narra la inminente destrucción de toda la humanidad, que podría ocurrir si un asteroide gigante impactara la Tierra. Por supuesto, esta película es solo ficción, pero en teoría tal amenaza es realmente posible, por lo que los científicos observan cualquier peligro potencial en el espacio. Los asteroides son pequeños cuerpos celestes que se mueven alrededor del Sol. Se diferencian tanto por su tamaño como por su composición,
y su tamaño varía desde decenas de metros hasta cientos de kilómetros. La mayoría de estos cuerpos celestes se concentra en el cinturón entre Marte y Júpiter. Conviene señalar de inmediato que los asteroides que no se queman en la atmósfera terrestre y alcanzan la superficie se denominan meteoritos. Poca gente lo sabe, pero los pequeños asteroides con un diámetro de hasta 10 metros entran en la atmósfera casi a diario. Sin embargo, no lo notamos porque se queman por completo. Los cuerpos de más de 1 kilómetro caen con mucha menos frecuencia, apenas una vez cada varios cientos de miles de años, y los asteroides gigantes con un diámetro superior a 10 kilómetros lo hacen aún más raramente, aproximadamente una vez cada 100 millones de años. Una de las catástrofes más conocidas asociadas a la caída de un gran cuerpo cósmico ocurrió hace unos 66 millones de años. En aquel entonces, un meteorito con un diámetro de aproximadamente 10 kilómetros impactó la Tierra, dejando el cráter de Chicxulub en la península de Yucatán, en México. Se considera que precisamente este evento condujo a la extinción de los dinosaurios. ¿Pero qué ocurriría si un asteroide gigante cayera sobre la Tierra ahora mismo? Por supuesto, la magnitud de la catástrofe dependería del tamaño del cuerpo cósmico. Pero aún así imaginemos que se trata de un asteroide con un diámetro de unos 10 kilómetros. Primero, el objeto entraría en la atmósfera a una velocidad enorme, calentándose y convirtiéndose en una bola de fuego. Al impactar contra la superficie, se liberaría una energía equivalente a millones de megatones de TNT. Se formaría un cráter con un diámetro de cientos de kilómetros y la onda de choque destruiría todo en un radio de miles de kilómetros. En el caso de que el asteroide cayera en el océano, se generarían tsunamis con olas de más de 100 metros de altura. Además, miles de millones de toneladas de polvo y roca se elevarían a la atmósfera. Junto con los desastres naturales, seguirían catástrofes tecnogénicas. Como resultado de la caída del asteroide gigante, las centrales nucleares quedarían fuera de servicio. Se destruirían centrales hidroeléctricas y presas y se producirían incendios a gran escala. A pesar de la grave amenaza, incluso una catástrofe global de este tipo no destruiría la vida para siempre. Sin embargo, la caída de un asteroide gigante podría provocar la desaparición de todo un pequeño país, por lo que los científicos siguen activamente los objetos potencialmente peligrosos y desarrollan métodos de protección. Un terremoto es uno de los fenómenos naturales más peligrosos, capaz de convertir en ruinas una megaciudad próspera en cuestión de minutos. A diferencia de muchos desastres naturales, un terremoto ocurre sin previo aviso, sin dejar tiempo suficiente para una evacuación organizada. Además, los terremotos submarinos provocan la aparición de poderosos tsunamis, dispuestos a destruir todo a su paso. La formación de los terremotos se debe al movimiento de las placas tectónicas que componen la corteza terrestre. En sus límites se acumula tensión de forma gradual, y cuando la resistencia de las rocas no la soporta, se produce una ruptura. En ese momento se libera una energía colosal en forma de ondas sísmicas. La fuerza de los terremotos se mide habitualmente mediante escalas de magnitud, por ejemplo la escala de Richter, mientras que la intensidad de los efectos en la superficie se mide en grados. Incluso sacudidas con una magnitud de 6,0 pueden causar graves daños en zonas densamente pobladas, y los eventos con magnitudes superiores a 7,0 a menudo conducen a la destrucción total del entorno urbano. La historia conoce numerosos casos en los que los terremotos borraron del mapa grandes asentamientos. Por ejemplo, en el año 1755, Lisboa quedó casi completamente destruida como resultado de un terremoto con una magnitud de aproximadamente 8,7 que provocó incendios y tsunamis. El número de víctimas se estima entre 10 y 100,000 personas. En el año 1906, San Francisco sufrió una sacudida con una magnitud de 7,9. Entonces fueron destruidos más de 28,000 edificios, alrededor de 3,000 personas murieron y 250,000 quedó sin hogar. Otro ejemplo de un desastre natural devastador es el gran terremoto de Kanto en Japón, ocurrido en el año 1923. Este terremoto, con una magnitud de 7,9, causó la muerte de más de 140,000 personas, y Tokio y Yokohama fueron prácticamente arrasadas.
Hoy en día, decenas de megaciudades se encuentran en zonas de alto riesgo sísmico. Su vulnerabilidad radica en la proximidad a fallas activas, así como en la densidad y la altura de la edificación. Por ejemplo, Tokio, situado en la zona de subducción de las placas filipina y euroasiática, experimenta miles de sacudidas cada año. A pesar de los avanzados sistemas de protección sísmica, una ciudad con una población de más de 37 millones de personas sigue estando bajo la amenaza de un gran desastre natural. En la lista de megaciudades en zona de riesgo también se encuentra Los Ángeles, situado junto a la falla de San Andrés. Los científicos vigilan cuidadosamente las manifestaciones de la actividad sísmica, ya que un terremoto previsto con una magnitud de hasta 8,0 podría convertirse en una terrible tragedia. Estambul, ubicado sobre la falla del norte de Anatolia, también figura entre las megaciudades expuestas a un peligro potencial por terremotos. Los habitantes de esta ciudad turca se enfrentan a fuertes sacudidas cada 30 a 50 años. Por ejemplo, el terremoto del año 1999, con una magnitud de 7,6, se cobró más de 17,000 vidas, y el siguiente podría resultar aún más potente. Por supuesto, las autoridades intentan ayudar a preservar las ciudades y la vida de los residentes locales. Para ello existen numerosas medidas, como la construcción de edificios lejos de zonas especialmente peligrosas, el uso de materiales de construcción de alta resistencia, la implementación de sistemas de alerta temprana y la vigilancia constante de la actividad sísmica. Lamentablemente, es imposible detener un terremoto, pero con la ayuda de estas medidas, es posible minimizar las consecuencias del desastre natural. Para nuestro planeta, existen riesgos potenciales cuya existencia ni siquiera sospechan las personas que no se interesan por la ciencia. Precisamente a esta categoría de peligros pertenecen los estallidos de rayos gamma. Representan la forma más energética de radiación electromagnética observada en el universo. Desde el punto de vista físico, los estallidos de rayos gamma surgen como resultado de procesos astrofísicos catastróficos. Los estallidos largos, con una duración superior a 2 segundos, se producen durante el colapso de estrellas masivas en la etapa final de su evolución, lo que conduce a la formación de agujeros negros. Los estallidos de rayos gamma cortos se asocian con la fusión de objetos compactos, como estrellas de neutrones o una estrella de neutrones con un agujero negro. En ambos casos se forma un chorro colimado de partículas aceleradas a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Es precisamente a lo largo del eje de este chorro donde se produce la emisión de cuantos gamma. El 2 de julio del año 2025, los astrónomos registraron un estallido de rayos gamma sin precedentes, denominado GRB 250702b, que duró casi 7 horas. Fue un verdadero récord de duración. Según datos científicos, la fuente del estallido se encontraba en una galaxia lejana a una distancia de alrededor de 8,000 millones de años luz. Debido al polvo, solo pudo observarse en los rangos infrarrojo y de alta energía. Según creen los científicos, este estallido pudo haberse producido como resultado del colapso de una estrella muy masiva o del desgarro de una estrella por las fuerzas de marea de un agujero negro. Como ya habrán comprendido, los estallidos de rayos gamma ocurren lejos. Pero entonces, ¿cuál es su peligro? El problema es que dentro de la Vía Láctea existen fuentes potenciales de estallidos de rayos gamma. Entre ellas se encuentran el sistema Eta Carinae, un sistema estelar doble con una masa total de alrededor de 100 masas solares, así como la estrella Dwi R104, un objeto de la clase Wolf-Rayet cuyo eje de rotación podría estar orientado potencialmente hacia la Tierra. Esto significa que el riesgo de una catástrofe sí existe. En caso de que un chorro relativista de un estallido de rayos gamma penetrara en la atmósfera terrestre, se producirían los siguientes procesos. En primer lugar, los cuantos gamma comenzarían a iniciar una intensa ionización de los gases atmosféricos, acompañada de un destello luminoso brillante que superaría en intensidad a la radiación solar. En las horas y días siguientes se produciría la destrucción de la capa de ozono, lo que conduciría a un aumento brusco del flujo de radiación ultravioleta hacia la superficie del planeta. Además, en caso de catástrofe, se observarían consecuencias a largo plazo,
como extinciones masivas de organismos vivos debido a la exposición a la radiación, la caída de lluvias ácidas causada por la formación de óxidos de nitrógeno, así como un posible enfriamiento global debido a la formación de aerosoles atmosféricos que actuarían como pantalla. Resulta aterrador que, por desgracia, las capacidades modernas de protección frente a los estallidos de rayos gamma sean extremadamente limitadas. El único método potencial para minimizar las consecuencias sigue siendo la detección temprana del evento mediante observatorios orbitales y la posterior evacuación de la población a refugios subterráneos. El Sol es la base de la vida en la Tierra. Su luz y su calor garantizan la fotosíntesis, dan forma al clima y sostienen todos los procesos biológicos. Sin embargo, esta estrella se encuentra en constante actividad y las eyecciones de masa coronal regulares representan un peligro serio para la humanidad. Pero, ¿qué es esto y en qué radica su peligro? Una eyección de masa coronal es un fenómeno cósmico de gran escala en el que el Sol lanza al espacio una enorme nube de plasma incandescente compuesta por partículas cargadas, principalmente electrones y protones. Este proceso se produce cuando en la corona solar se acumula una gran cantidad de energía. En cierto momento, estos campos magnéticos se reconfiguran de forma repentina, lo que provoca una especie de reconexión magnética, y la energía acumulada se libera bruscamente. Esto conduce a una potente expulsión de plasma calentado junto con el campo magnético hacia el espacio. En ese instante se libera una energía colosal, que arroja al espacio miles de millones de toneladas de materia solar, capaz de desplazarse a velocidades de hasta 2000 kilómetros por segundo. Durante este fenómeno, en nuestro planeta se producen ciertos efectos. Por ejemplo, cuando la nube de plasma choca con el campo magnético de la Tierra, surgen auroras polares que pueden observarse incluso muy lejos de los polos. Además, comienzan tormentas magnéticas capaces de afectar el funcionamiento de los sistemas técnicos. Y aunque las eyecciones más potentes, por lo general, están dirigidas en sentido opuesto a la Tierra, nuestro planeta sigue permaneciendo en la zona de riesgo. Prueba de ello es una de las eyecciones solares más poderosas observadas que afectó a la Tierra, conocida como el evento Carrington. Esto ocurrió en el período comprendido entre el 1 y el 2 de septiembre del año 1859. Entonces, las auroras polares se observaron incluso sobre el Caribe, y los sistemas telegráficos de todo el mundo quedaron fuera de servicio. Además de este caso, se conocen otros relacionados con eyecciones solares. Por ejemplo, en el año 1921, una tormenta geomagnética provocó fallos a gran escala en el telégrafo y en las comunicaciones telefónicas en América del Norte y Europa. Y en el año 2003, una llamarada de clase X, conocida como la tormenta de Halloween, dañó varios satélites y alteró las comunicaciones de radio de alta frecuencia. En el año 2012 se observó en el Sol una llamarada muy potente, pero afortunadamente pasó de largo respecto a la Tierra. ¿Pero qué podría haber ocurrido si hubiera impactado nuestro planeta? En el caso de una potente eyección de masa coronal dirigida a la Tierra, la nube de plasma alcanzaría el planeta en un plazo de 1 a 3 días e interactuaría con su magnetosfera. Tras ello surgiría una fuerte tormenta magnética capaz de inducir corrientes en conductores de gran longitud. Las líneas de transmisión eléctrica experimentarían cargas colosales, lo que conduciría a apagones masivos con un largo periodo de recuperación. Además, después de la llamarada, todos los satélites orbitales quedarían expuestos a una intensa radiación. Esto provocaría problemas con los sistemas de posicionamiento global y las telecomunicaciones. A todo ello se sumaría que la eyección de masa coronal afectaría a las comunicaciones de alta frecuencia, que constituyen la base de la aviación, la navegación marítima y el funcionamiento de los servicios de emergencia. Cabe señalar que este fenómeno no representa una amenaza directa para la vida de las personas, con la excepción de quienes llevan marcapasos y otros implantes electrónicos. Por ello debemos agradecer a la atmósfera y a la magnetosfera, que nos protegen de forma fiable contra la radiación. Hoy en día, la inteligencia artificial se ha integrado firmemente en nuestra vida cotidiana, convirtiéndose para muchos en un asistente indispensable. Selecciona contenido para nosotros en las redes sociales,
Gestiona la logística de las megaciudades, diagnostica enfermedades en etapas tempranas, crea imágenes, música y textos, e incluso participa en descubrimientos científicos. No hace mucho, una implantación tan amplia parecía ciencia ficción, y ahora se percibe como algo normal. Sin embargo, detrás de este avance tecnológico se esconde una inquietante incertidumbre, y muchas personas ya se han planteado la pregunta: ¿qué pasaría si los sistemas creados para servir al ser humano algún día se salieran de control? A primera vista, la idea de una guerra entre la inteligencia artificial y la humanidad parece el argumento de una película de ciencia ficción. Las máquinas carecen de emociones, de instinto de autopreservación y de ambiciones. Entonces, ¿cómo podrían siquiera combatir? Pero el peligro no reside en una hipotética maldad de la inteligencia artificial, sino en la propia lógica de su funcionamiento. Ya hoy existe un problema serio relacionado con el hecho de que el desarrollo de la inteligencia artificial conduce a una sustitución masiva del trabajo humano. Esto se debe a que las tecnologías procesan datos más rápido que las personas, trabajan sin pausas y reducen los costos empresariales. Por esta razón, los puestos de trabajo se reducen significativamente en muchos ámbitos de actividad. Las personas simplemente son reemplazadas por máquinas, lo que conduce al desempleo. Afortunadamente, en la actualidad la inteligencia artificial aún no es capaz de sustituir por completo al ser humano en la creatividad, la interacción emocional y muchos otros aspectos. Otro peligro potencial de la inteligencia artificial son las decisiones basadas en solicitudes erróneas. El problema radica en que la inteligencia artificial actúa exclusivamente dentro de los objetivos establecidos, tratando de alcanzarlos de la manera más eficiente posible, y es precisamente aquí donde surge el principal riesgo. Si la formulación de la tarea resulta insuficientemente precisa, el sistema puede elegir métodos radicales de resolución que pueden contradecir por completo no solo el objetivo planteado, sino también los derechos humanos. Las redes neuronales a veces encuentran caminos no evidentes para alcanzar objetivos que sus creadores no pudieron prever. Cuando estos sistemas obtienen acceso a infraestructuras críticas, redes energéticas, sistemas financieros, complejos de defensa, cualquier error o variable no contemplada puede conducir a consecuencias catastróficas. Especial preocupación genera el desarrollo de tecnologías militares en el ámbito de la inteligencia artificial. Los drones autónomos, los sistemas de designación de objetivos y las ciberarmas ya se utilizan activamente en conflictos, pero basta imaginar lo que podría ocurrir ante un error en el reconocimiento de un objetivo o un fallo del algoritmo. Precisamente en esto reside el peligro de confiar estrategias clave a la inteligencia artificial. El escenario de una guerra entre la inteligencia artificial y la humanidad sigue siendo por ahora hipotético, y describir con exactitud lo que podría suceder aún no es posible. Sin embargo, la velocidad del progreso tecnológico hace que la guerra entre máquinas y personas resulte cada vez menos fantástica. Y con esto concluyo. Si les gustó este video, no olviden valorarlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Para mí, su participación es la mejor recompensa. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Adiós.